Hola chicos, bienvenidos de nuevo al aula 7. En este caso vamos a estar con otro ejercicio muy eficaz para aprender sobre lo que es la lógica de programación. Vamos a empezar aquí en Search, Go, C++, el camino al archivo, ejercicio 5, CPP. Y abrimos con Finish. Ok. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a crear un programa. Vamos aquí a darle zoom para que ustedes vean y yo también. Crear un programa que pida tres números, cuáles sean, tres números por consola y que diga cuál es el número mayor y cuál es menor en todos los casos. Muy bien, ya que tenemos el problema, vamos a encontrarle la solución. Vamos primero a lo que es la estructura básica. Vamos a llamar a nuestra biblioteca o librería. Vamos a eliminar el comando de std con el using namespace std y abrimos la función principal int main y listo. Ok, no se nos olvide el return 0. Ok, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero, declarar variables. ¿Cuántas variables vamos a declarar? Según aquí, nos indica que debemos crear un programa que pida por consola tres números. En este caso yo lo voy a hacer con el int para hacer una variable de tipo entero. Entonces tengo n1, que es el número 1, n2, que es la variable 2, y n3, que sería el número 3. Perfecto, ya declaré mis variables. Y ahora lo que voy a escribir sería el mensaje. Entonces, eso lo escribiría con el cout y le diría ingrese el primer número. ¿Ok? Listo. Dejo el espacio para que el usuario pueda copiar, pues pueda escribir el dato, ¿no? Eso lo vamos a guardar en N1 porque es el primer número. Ahora voy a hacer control C y luego hago control B. Otra vez control B y listo. Entonces aquí cambio el 2, aquí coloco segundo, aquí coloco tercer número y aquí coloco 3. Listo, ya tengo el primer dato y todos almacenados, primero, segundo y tercero, ¿no? Ok, hasta ahí todo perfecto. Pero en este caso nos está diciendo que debemos pedir esos tres números y decir cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, aquí lo que debemos hacer es, primero, si n1 es mayor que n2 y n1 es mayor que n3, quiere decir que n1 es el mayor, ¿no? Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero con el if anidado nosotros podemos no solamente saber si el número 1 es mayor, también podemos saber si hay otro número que sea, en este caso nos están pidiendo que sea mayor o menor. O no, y menor. O sea, nos están diciendo, diga cuál es el número mayor y cuál es el menor. No solamente el mayor, sino que también debemos decir cuál es el menor.
Entonces, decimos que si N1 es el mayor, entonces si N2 es menor a N1 y N2 es menor, menor a N3, decimos que Cout, el número 1, es mayor y el segundo número, ok, aquí puse el primer número es mayor y el segundo número es menor. Perfecto. Hasta ahí todo chévere. Uy, así. Ok, listo. Pero, en dado caso, si resulta que N2 no es el menor, entonces diría que N3 es, si N3 es menor que N1 y con doble ampersand, N3 es menor que en este caso, N1, N2. Listo. Entonces, Cout y el mensaje sería, el primer número es mayor, obviamente. El primer número queda así, es mayor. Y en este caso, el que es menor es el número 3, porque es el que estamos condicionando. Si este es menor, o sea, si el número 3 es menor que el número 1 y que el número 2, pues entonces el tercer número es menor. Y terminamos así la primera condición, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar esto 2 veces más, porque recuerden que son 3 números. Entonces dejamos un espacio y aquí dejamos más espacio. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, en el segundo caso sería si N2 es mayor a N1 y N2 es mayor a N3. Ok. Entonces aquí tendremos que cambiar. Si el segundo número es mayor y aquí también el segundo número es mayor. Perfecto. Ahora, la condición para el menor. En este caso no sería N2 porque el N2 es el mayor. Sería N1. Si N1 es menor que N2 y N1 es menor que N3, pues entonces el primer número es el menor. El primer número es menor. Y en este caso sería si N2 es, si el segundo número es el mayor, el tercer número aquí. Si N3, ok, listo. Entonces el segundo número es mayor y el tercer número es menor. Perfecto, ya tenemos el segundo caso. Ahora, en el tercer caso sería si N3, ¿no? Entonces, si N3 es mayor que N1 y N3 es mayor que N2, tenemos que el tercer número sería el mayor. El tercer número es mayor y aquí también el tercer número es mayor. Pero en este caso sería el segundo el menor, ¿no? Entonces tendríamos el tercer número es mayor y el segundo número es menor. Perfecto. ¿Está ahí bien? Y en este caso, si N3 no sería N3 porque N3 es el mayor, sería N1. Si N1 es menor que N2 y N1 es menor que N3, entonces el tercer número es mayor y el primer número es menor. Perfecto. Ahora, el problema surge en este caso, que nosotros estamos anidando, ¿no? Entonces, aquí no puedo colocar if else. Para ello, lo que hago es identar, porque si yo no idento, se va a
el programa va a creer que esto es lo contrario de este primer if. Y no es lo contrario. Es solamente otra condición. Y como otra condición debo colocar dos if. Entonces lo que hago es anidar y hago lo mismo con los demás. Anido este if dentro del otro if para que se tome como otra condición. Y aquí también hago lo mismo. If anidado. Listo. Por ahí listo. Entonces ya tenemos que nos diga cuál es mayor y cuál es menor. ¿Qué pasa? Que en este caso no está condicionado si resulta que el usuario nos indica que dos números son iguales. O sea, si yo coloco N1, 2, N2, 2 y N3, 3, no me va a decir nada el programa porque yo no tengo condicionado cuando dos números de esos tres números sean iguales. Para ello, yo debo venir acá y colocar otro if. Vamos a colocar un comentario. Con doble slash se pueden colocar comentarios también. Y voy a colocar aquí, en dado caso, el usuario coloque dos números idénticos. Entonces también me tiene que decir si son iguales, si son mayores o menores. Entonces lo que hago es if y pongo si n1 es igual a n2 y coloco n1 es menor que n3, puede ser aquí n1, n2, lo que ustedes quieran. La idea es que uno de los que sean iguales se compare con el que no es igual. Y ahí vamos a deducir si es mayor o menor. Entonces, lo que vamos a colocar aquí es el primer número, el primer y segundo número son iguales. El tercer número es mayor. O en este caso colocaría, en lugar de iguales, colocaría son menores. Y el tercer número es mayor. Perfecto. Entonces vamos a seguir con otro if. Colocaría si n2 es igual a n3 y n2 es menor que n1, entonces diría cout el segundo y tercer número son menores y el primer número es mayor. Ok, hasta ahí listo. Ok, en este caso tendría que colocar si n1 es igual a n3 y n1 es mayor a n2, entonces sería cout y diríamos el primer y tercer número son menores y el segundo número es mayor. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si los tres números son iguales? Pues vamos a colocar aquí, en dado caso, los tres números sean iguales. Y colocamos un if si n1 es igual a n2 y
N2 es igual a N3, pues se diría los tres números son iguales. Y así terminaríamos. Vamos a correr para probar todos los casos, ¿no? Primero, si ocurre que los dos primeros números son iguales y el tercero es mayor. Los dos primeros números son iguales y el tercero es mayor. El primer y segundo número son menores y el tercer número es mayor. Aquí tengo un error. Aquí es si N2 es igual. Me imagino que ustedes se dieron cuenta, ¿no? Bueno, si N2 es igual, puse I. Ok, corramos de nuevo. Eso es normal que pase. En programación ustedes se pueden equivocar y equivocar y equivocar. La idea es que ustedes lo vuelvan a intentar y le saquen la lógica y todo eso. Ok, si el primero y el segundo son idénticos y el tercero es mayor, ¿qué nos diría? El primero y segundo número son menores y el tercer número es mayor. Perfecto. Ahora, si en dado caso los tres números son iguales, nos diría que los tres números son iguales. Perfecto. En dado caso el primero sea mayor. Vamos a ver. Y el primer número es mayor y el tercer número es menor. A ver, 76 es mayor y el 32 es menor. Perfecto. Otra vez. Vamos a ver si el tercero es mayor. Ok. 4, 6, 90. El tercer número es mayor y el primer número es menor. Bueno, chicos, eso fue todo por este vídeo. Disculpen cuando me haya equivocado. Recuerden que esta no es la única forma de hacerlo. Ustedes pueden buscar su propia lógica en resolver este ejercicio. Y nos vemos en el próximo vídeo con otro ejercicio. Chaito.